Hoy vamos a ver el género narrativo. Como lo hemos comentado en clases pasadas sobre que hemos hablado del género narrativo, pues el género narrativo fue creado por Aristóteles desde la antigüedad en el siglo V con la literatura clásica, desde el siglo V a.C. Bien, vamos a ver que el objetivo del género narrativo es utilizar diferentes aspectos para comprender el género y su explicación. Debemos entender que no solo Aristóteles creó el género narrativo, sino también creó el género épico, lírico y dramático, que más adelante iremos viendo. Bueno, vamos a ver la vinculación semántica. La vinculación semántica, pues obviamente se refiere a todos los conceptos que van a ser importantes para el género narrativo. Tenemos el espacio, el tiempo, el ambiente, el argumento del asunto, los personajes o el narrador. La definición. Bueno, no hay una definición para el género narrativo. Es una modalidad discursiva que va a tratar de contar una historia, de relatarla, de relatar acontecimientos, de relatar hechos que le suceden a un personaje en un tiempo y un espacio determinado. La narración se va a mezclar por modalidades discursivas que son como la descripción y el diálogo. Hay que tomar en cuenta que los dos aspectos más importantes del género narrativo es el tiempo y es el espacio. La literatura. Bueno, la literatura, ¿qué importancia tiene dentro del género narrativo? Pues es una creación artística, obviamente, la literatura, pero va a ayudar a una imitación o copia de la realidad. Los elementos reales parecen transfigurados o se van modificando, pues obviamente depende mucho del autor cómo los vaya generando. Tenemos que tomar en cuenta que en un mundo encontramos personas, acciones, espacio, tiempo. En cambio, el mundo es narrado y creado por medio del lenguaje, en un mundo ficticio, imaginado o inventado. Dentro del género narrativo vamos a ver que hay una situación comunicativa. Así como el modelo de comunicación, nos vamos a dar cuenta que esta situación comunicativa va a constar de muchísimos aspectos, como cual un narrador, un mundo, que va a ser el lector. Él va a contar la historia desde su punto de vista, desde cómo ve la idea. Bien, después vamos a tener un emisor que se va a encargar de establecer un mensaje a través de un receptor. El autor. Bueno, vamos a darnos cuenta que el autor es la parte más importante de este texto, porque pues obviamente como es el creador de la historia, vamos a ver que él se va a encargar de elaborar, de ver desde su punto de vista la obra. Bien, el autor es el creador de la obra. También tenemos que ver que el autor, el narrador, es el creador o escritor y selecciona y organiza todos los factores que intervienen en este relato: tiempo, espacio, ambiente, lugar, precisión. El autor se va a encargar de realizar esto. Entre estos factores, el narrador o ente ficticio se va a hacer cargo del relato. El narrador, como tal, el que es parte de la historia, es un ente imaginario que relata un mundo imaginario a un lector imaginario. Quiero que pensemos que entonces el narrador compone tres momentos. Ente imaginario relata un mundo imaginario a un lector imaginario. Vamos a ver varios elementos de la narración que debemos de tomar en cuenta: el espacio, el narrador, el tiempo, los personajes, el ambiente y el argumento del asunto, que son parte pues de la vinculación semántica, pero son parte de los elementos de la narración. Bueno, el narrador es aquel personaje, es el elemento distintivo que va a ser parte de la narración. Puede estar, quiero que pienses algo, puede estar dentro o fuera de la narración. ¿Ok? Este se va a encargar de relatar la historia, presentar a los personajes o explicar las circunstancias en que se desarrollan los hechos. El narrador va a utilizar tres momentos para comunicar algo. Bien, primero se va a centrar en los personajes, describir paisajes o describir objetos. Después se va a encargar de relatar los hechos dándole un ritmo a la historia. Bien, esto es importante porque va a ir viendo cómo es ese relato de estos hechos y pues cómo se va a llevar la historia de forma rápida, un poco más lenta, un poco más descriptiva, un poco más narrativa. De esto se va a encargar el narrador. Bien, deja que los personajes hablen mediante un diálogo que se expresen directamente. Por lo general, esto se lleva a cabo en el género dramático, pero también se puede llevar a cabo en el género narrativo. Vamos a darnos cuenta que va a haber dos tipos de narrador, dos clasificaciones de narrador. Esto ya lo habíamos visto, solamente lo estoy refiriendo. El narrador homodiegético.
es aquel que va a estar a escribir en primera persona, va a participar en los hechos y los verbos van a estar en primera persona. Bien, eso es lo que te tienes que dar cuenta. Él es parte de la historia y la va a relatar. Bien, el narrador suele ser el protagonista, el narrador suele ser un personaje secundario, el narrador suele ser un testigo que sin participar en la acción sabe lo ocurrido. Bien, puede haber tres tipos de narrador homodiegético en primera persona: protagonista, personaje secundario o un testigo que sin participar en la acción sabe de lo ocurrido. Nos vamos a dar cuenta que pues obviamente el narrador homodiegético va a tener estos tres momentos, ¿bien? Estos tres tipos de narrador: protagonista, secundario y testigo. Pero no es lo mismo que el protagonista nos cuente la historia desde un lugar. Después vamos a tener al narrador secundario que nos va a narrar otro momento que no es parte de que es parte de la historia, pero directamente él no nos lo está contando. O en este caso va a ser el testigo, que es lejos. Te contaba de la crucifixión de Jesucristo, tal vez. Quiero que pienses, el protagonista sería Jesucristo, él está contando lo que ve. Segundo, el personaje secundario es a lo mejor su madre, sus hermanos, alguien muy directo que está viendo la crucifixión. O tercero, la gente que lo vio crucificado, o la gente que vio a lo lejos cómo era crucificado, y ese es un testigo, pero son parte de la historia, por eso es un narrador homodiegético. Vamos a tener un narrador heterodiegético, ¿ok? El narrador heterodiegético también te lo había comentado en algún momento. Este va a estar en tercera persona. Va a narrar algo de lo que cual no forma parte. Es decir, va a relatar lo que sucede a los otros. Se identifica con verbos en tercera persona. Se ve, se detiene, se siente. Entonces es la forma de identificarlo. Se va a clasificar por la forma de que conoce de la historia. El primero va a ser el omnisciente. Es aquel que todo lo sabe, todo lo conoce, inclusive sentimientos y acciones que ni siquiera los mismos personajes conocen. Bien. Y el otro va a ser de conocimiento relativo. Puede ser bastante poco o mucho de la acción, pero va a dominar solo ciertos aspectos, ciertos momentos o ciertas características de cierto personaje, que a lo mejor no van a ser tan viables para que desarrolle la historia. Bien, vamos a tener el diálogo. El diálogo vamos a ver que va a manejar dos estilos: un estilo directo y un estilo indirecto. El estilo directo se diferencia con claridad de la narración. Cuando habla un personaje se escribe un guión. El diálogo es espontáneo, fluido y fiel a la lengua oral. Al reproducir textualmente se usan comillas y dos puntos. Es fundamental identificar que el personaje habla. El modo de hablar es de evidenciar la forma de ser. Bien, quiero que pienses que el estilo directo es la persona que por lo general interviene en la historia. No es alguien que está ajeno, sino que es parte de la historia. Por otro lado, voy a tener el estilo indirecto. El narrador cuenta lo dicho por el personaje. Adopta su enunciado para no alterar su ritmo discursivo. Usa la conjunción él dijo que. El narrador indica qué personaje habla. El narrador señala los aspectos de su conducta y pierde espontaneidad. ¿Qué quiere decir? Que entonces el estilo directo es más suave, más amable, más impropio, pero el estilo indirecto es más rígido. Entonces, por lo cual, solamente vas a referenciar lo que está hablando otro. En el directo, yo hablo de lo que yo veo. Podremos tomar en cuenta entonces que el estilo directo lo maneja un narrador homodiegético y el estilo indirecto lo maneja un narrador heterodiegético. Es de ahí donde cabe o cambia la importancia de llevar a cabo el texto. Bien, vamos a ver ahora los personajes. Los personajes son entes de ficción creados por el autor. Van a participar en momentos, en hechos y en acontecimientos de la historia. Bien, vamos a tener que hay tipos de personajes según su participación en estos acontecimientos. Bien, según su importancia en la historia se clasifican en principales. Son protagonista, antagonista, secundarios, incidentales y episódicos. Principales, bueno, están en toda la historia, llevan la historia y es protagonista, o en este caso es el que lleva la historia. El antagonista es el que se encarga de realizar actividades en contra del protagonista, pero quiero que pienses que en varias novelas y en varias películas, pues obviamente el personaje antagonista muchas veces llega a ser el protagonista. Secundarios son aquellos que van a ayudar a realizar la historia. Bien, e incidentales son aquellos que participan en cierto momento de la historia, no participan en todo el momento, pero permiten su desarrollo. Y los episódicos son aquellos que solamente están en un momento de la historia, no más.
Según sus rasgos caracterizadores, sus características pueden ser planos, redondos, en relieve, tipo o caricaturesco. Planos. Bueno, planos son aquellos que no tienen tanta relevancia, que no manejan tantas emociones, tantos sentimientos, y los redondos son aquellos completos, hay aquellos que destacan. En relieve, son aquellos que van a resaltar cierta característica. En relieve son aquellos llamados arquetipos. ¿Has pensado en Peter Pan? Yo sí. Peter Pan nos habla de un personaje que en algún momento habla de un arquetipo. Una persona que se dedicaba, que nunca crecía, que volaba, etcétera, etcétera. Tiene características definidas, por eso son de relieve. Tipo y caricaturesco se refiere a personajes que en realidad nunca van a existir, pero tienen ciertas características principales o significativas que los van a distinguir. ¿Me estás entendiendo? Bien, los últimos personajes que tenemos, según su transformación, son, en este caso por la acción que ellos van desarrollando, son estáticos, dinámicos o evolutivos. Como ya te lo había comentado, los estáticos pueden ser, en este caso, personajes que no cambian, que no crecen, que no evolucionan. ¿Te acuerdas de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende? De Clara. Pues en este caso Clara no cambiaba, entonces es un personaje estático. Un personaje dinámico va cambiando con base al tiempo, con base a ciertas características y con base a la situación va modificándose. Y evolutivo a lo mejor es una persona triste y mala como la Cenicienta, que es abnegada y va creciendo y al final se transforma en una gran princesa o en una gran reina. Se casa con el príncipe. Bien, vamos a ver ahora el espacio. El espacio es el lugar donde transcurre la historia. Es muy importante, como te lo dije, para el género narrativo. Y pues en este caso a veces es presentado por un narrador o a veces por un personaje. ¿Te acuerdas la Caperucita cómo empieza? Había una vez. Es el entorno donde sucede la historia. Puede ser una ciudad, un árbol, un país, etcétera, etcétera. Va a haber tres tipos de espacios. Primero va a ser el físico, donde suceden los acontecimientos, puede ser abierto o cerrado. El psicológico. Es una atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción. Ejemplo, el ambiente de tristeza. También quiero que pienses, una historia de terror. ¿Cómo sería su espacio psicológico? Social. Su entorno cultural, histórico, económico, social, donde se desarrollan los hechos. Bien, vamos a ver en cierto momento las partes del espacio. A veces el espacio adquiere vida y se relaciona con los sentimientos y acciones de los personajes, incluyendo su manera de actuar. Bien. Y vamos a ver que dentro del espacio va a haber tipos de mundos, realista o cotidiano, el que vivimos y que cuenta con personajes reales. El maravilloso son aquellos que cuentan con personajes de otro modo, de otro mundo, o a lo mejor, pues como lo vemos, es a lo mejor un mundo fantástico. Entonces nosotros nos quedamos con esa idea de que esos mundos son significativos, son desarrollados y pues obviamente son destacados. Bien, después vamos a tener, en este caso, el mundo fantástico. El mundo fantástico se refiere a mundos, pues obviamente, en los cuales nosotros vamos a darnos cuenta que en el mundo fantástico son personajes reales y también personajes ficticios o imaginarios, como una planta que habla, etcétera, etcétera. El mundo onírico, pues el mundo onírico se refiere a aquellos mundos donde hay personajes arquetipos o personajes míticos, destacados como héroes, princesas, caballeros, etc. El personaje mítico utiliza seres por lo general de la mitología griega, dioses, humanos, semihumanos, animales, también es un poco, pero la relación con la deidad. Ciencia ficción, pues son personajes que hablan de la ciencia y de la tecnología y de un futuro que aún no conocemos. ¿Te suenan los aliens? Bien, tenemos el realismo mágico. El realismo mágico, pues obviamente se refiere a todos aquellos personajes que de repente cuentan la historia y te la imaginas tanto que sientes que eres parte de la historia. Los últimos escritores que nosotros hemos visto se han dedicado a hacer este tipo de cosas. Un universo, también un espacio utópico, es un espacio que a lo mejor no ha sucedido o que va a suceder en algún momento. ¿Bien? Y que pues obviamente es algo improbable que esto pase. Y por último tenemos el espacio diastópico. Pues obviamente nos habla de catástrofes, de momentos finales que hablarán de cómo terminará el mundo.